Nosotros en la clase pasada conversamos las generalidades de la sociología, ¿te recuerdas? Hablamos lo que era la sociología en sí. Conversamos sobre los máximos ponentes de la sociología. Hablamos también de un poco sobre la historia de la sociología, las expresiones de la sociología, dónde está presente la sociología. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que refiere a la sociología jurídica, que es realmente lo que nos compete. Cuando yo hablaba contigo de la sociología, realmente era para que te familiarizaras con el término, aun cuando tú tenías tu preparación y todo eso, ¿sí? Muy bien. Entonces hoy hablamos sobre lo que es la sociología jurídica. ¿Te recuerdas el concepto de sociología que yo te di? Sí. Te dije que venía de dos vocablos, socio y logía, que era un vocablo latín y otro griego. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la sociología jurídica y cuál es su definición académica propiamente, la vamos a conceptualizar como que es una disciplina científica, ¿verdad?, que estudia lo que es la interacción entre el derecho y la sociedad. ¿Ok? Si lo ves, ¿te acuerdas que nosotros habíamos hablado que en la sociología hablamos de la interacción de las personas? Pues aquí hablamos de lo que es la interacción entre el derecho y la sociedad y se define como esa rama de la sociología, que la vimos ya en la clase pasada, que analiza los fenómenos jurídicos desde una perspectiva social, examinando cómo las normas jurídicas van a influir en el comportamiento social y viceversa, ¿ok? No solamente eso, y viceversa, o sea, es todo lo contrario, ¿ok? O sea, cómo el comportamiento social influye en las normas jurídicas. ¿Sí me explico? Claro. Muy bien. Esta disciplina investiga la eficacia del derecho, o sea, si realmente lo que está contextualizado da resultados, ¿verdad?, su aplicación práctica y los factores sociales que determinan su creación, su modificación y su extinción. En la clase pasada conversamos un poquito sobre lo que eran las leyes que se aplican y cuando en algún momento esa ley pierde su aplicación y como tal puede ser derogada o puede ser modificada. Sí, de hecho yo leí mucho de Eduardo García Márquez. Ajá. Y él me habla sobre la teoría de los tres círculos: derecho formalmente válido, sin eficacia, me habla sobre la validez formal. Excelente. Se muchas leyes que, o sea, son aprobadas, tienen vigencia, su vigencia, validez formal, pero no cumplen los requisitos, pero no tienen eficacia. Excelente, sí, él tiene 7 planteamientos en esos 3 círculos, ¿verdad? Donde los vemos, no traje marcador, pero son 3, ¿tienes ahí? Vamos a ver, excelente. Oye, fíjate una cosa, me parece increíble que hables de esto. No, no es. A ver, sí, creo que es acrílico. Prueba un poquito. No sé, sí se borra, pero no sé. No importa, no te preocupes. Pero sabes que justamente yo también doy acá en esta universidad introducción al derecho. Ok, y como tal yo les puse les facilité ese material a los estudiantes. Entonces te lo voy a compartir, ok, por acá, por el grupo de WhatsApp, para que entonces tú manejes esa información también. Entonces, como te decía, él maneja 7 objetos ahí dentro de esos círculos donde se conectan, ¿verdad? Y él dice que el 6 sería el ideal, porque es donde se encuentran los tres elementos, pues, ¿ok? Pero excelente, qué bien que lo tienes ahí visualizado. El derecho aquí, el derecho a la salud, una ley es constitucional, y uno llega al hospital y el servicio te atiende. Sí, están las circunstancias, correcto. Bueno, y eso es precisamente la parte de la sociología, pues, ok. Sí me explico, donde esa interacción se suscitan ese tipo de fenómenos. Excelente, pero qué bien que tengas dominio de eso. Bueno, aquí yo tengo como ejemplo el estudio de cómo las leyes de violencia doméstica han evolucionado en respuesta a los cambios en la percepción social sobre los derechos de la mujer y cómo su aplicación varía según factores socioeconómicos y culturales en diferentes comunidades. ¿A qué refiero con esto? Antes tú sabes que la mujer era renegada. La mujer no tenía una posición que era ama de casa, ¿ok? Era ama de casa, la mujer era para servir. Es más, en algún momento en Venezuela la mujer ni siquiera tenía el derecho al voto, ¿ok? Entonces, fíjate que y está constitucionalmente consagrado. Ahora pregunto, ¿era algo legítimo? Sí. ¿Legal? Sí. ¿Pero justo? No. ¿Ves? Entonces es ahí donde se consigue ese detalle, pues, ok, ese detallazo.
Pero bueno, ya hoy día la mujer tiene un reconocimiento y existe una ley que de hecho la ampara y la protege para las situaciones, diferentes situaciones que se puedan suscitar en su entorno. Ahora bien, cuando hablamos de la sociología, necesariamente tenemos que hablar de lo que es la filosofía del derecho, ¿ok? Cuando hablamos de filosofía, hablamos del amor al conocimiento, ¿sí? Y la filosofía del derecho obedece a esas... la filosofía del derecho, ojo, no es una... Ya, déjame arreglar acá. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía, no es una rama del derecho, ¿sí? Ya va. Pero bien, la sociología jurídica se diferencia de la filosofía del derecho en su enfoque metodológico y objeto de estudio. ¿Por qué? Mientras que la filosofía del derecho se ocupa de aspectos normativos, axiológicos y conceptuales del derecho, ¿qué debe ser el derecho? La sociología jurídica va a adoptar un enfoque empírico y descriptivo, o sea, va a describir lo que ocurre en la sociedad, estudiando el derecho tal como es y cómo funciona en la realidad social, donde estamos constantemente en movimiento, interactuando. Es decir, que entonces la sociología busca fundamentos racionales y valores, y la filosofía del derecho va a analizar los hechos y comportamientos observables. Entonces tenemos que la filosofía del derecho va a preguntar si la pena de muerte es moralmente justificable. ¿Me explico? Mientras que la sociología jurídica va a investigar la aplicación que afecta a las tasas de criminalidad y qué factores sociales influyen en su aceptación pública. Pero entonces pregunto yo, con todo esto que te he señalado hasta ahora, ¿cómo se relaciona lo que es la sociología jurídica en el marco de lo que conceptualizamos de que obedece esa interacción del derecho y la sociedad con otras ciencias? ¿Qué interpretación pudieses darle tú? A ver, si te llega algo a la mente. La sociología con otras ciencias. Ajá. Pero apartando del derecho. Sí, exacto. La sociología jurídica. La sociología jurídica con otras ciencias. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo hablé un poco en una clase, hablé sobre la antropología social, ¿no? Entonces la sociología jurídica mantiene una relación interdisciplinada con múltiples ciencias sociales, entre las cuales se vincula con la antropología jurídica en el estudio de sistemas normativos de diferentes culturas. Con la psicología social, ¿te acuerdas que te dije que tenemos que tener cuidado con la psicología social, que obedece al comportamiento del individuo en la sociedad, mientras que la sociología jurídica obedece al estudio de la interacción del individuo en la sociedad? Entonces, se corresponde con la psicología social en el análisis del comportamiento individual frente a las normas, cómo el individuo acata esas normas, más allá de su interacción. ¿Sí? Yo le explicaba ayer un audio que la misma sociedad, los mismos individuos, nos sometemos a las mismas leyes que uno reclama. Correcto. Porque así como uno la trama para el bien de nosotros mismos, también tenemos que respetarla y cumplirla para el bien de los demás también. Así es, correcto. Bueno, que los 3 preceptos de Domicio Ulpiano, donde él lo señala claramente: no hagas daño a nadie, dar a cada quien lo que quiera y, bueno, ahorita tengo un lazo mental, ya se me viene a la mente. Se relaciona también con la ciencia política en el estudio de la creación y la implementación de las leyes, y con la economía en el análisis de los efectos económicos de las regulaciones jurídicas. Un ejemplo puede ser el estudio del impacto de las políticas de drogas. Yo creo que conversamos un poco sobre eso en la clase pasada, que combina elementos sociológicos, efectos de las comunidades, antropológicos, países, prácticas culturales, y psicológicos del comportamiento individual, así como la parte económica, que es el costo del sistema penal. En cuanto a lo que es el origen y el desarrollo de lo que es la sociología, podemos hablar de que sus antecesores dieron origen a lo que es la sociología jurídica. La sociología jurídica surge en el siglo XIX como resultado de la confluencia de varios factores. Primero tenemos el desarrollo del positivismo científico.
de ese positivismo, de esa ideología de dejar todo plasmado en el escrito y que quede materialmente formado. ¿Okay? De los cambios sociales derivados de la revolución industrial que trajo consigo muchas innovaciones. Sí, yo creo que, no sé si estoy confundido, pero creo que es Juan Jacobo Rousseau. Él habla sobre el estado de naturaleza. Correcto, sí. Que es donde el hombre nace libre. Nace libre, exactamente. Libre, empieza a salir la metalurgia y empieza como lo que es el conflicto social. O sea, que cuando ya parte del estado de naturaleza hasta el estado civil. Pues. Creo que es Juan Jacobo. Correcto, sí. Excelente, muy bien. También tenemos lo que es que sus antecedentes se encuentran en la obra de los pensadores ilustrados como Montesquieu, ya vamos a nombrarlo a él también, con el espíritu de las leyes, quien analizó la relación entre las instituciones jurídicas y los factores sociales. Por ejemplo, la transformación de las sociedades agrícolas en industriales durante el siglo XIX generó conflictos laborales que requirieron marcos jurídicos específicos, lo que evidenció la necesidad de estudiar específicamente la relación entre el derecho y la sociedad. Este material está disponible en la web, ¿ok? Todo esto está disponible en el portal de acá. ¿Cómo influyó la escuela positivista en el desarrollo de la sociología jurídica? Bueno, el positivismo, particularmente a través de Auguste Comte, estableció las bases metodológicas para el estudio científico de los fenómenos sociales, incluyendo el derecho. Esa corriente promueve la aplicación de ese método de análisis social y se enfatiza más que todo en la parte empírica. Cuando hablo de la parte empírica, la parte de la experiencia, ¿okay? A la formulación de las leyes generales y a la búsqueda de regular lo que es los comportamientos sociales, lo cual permite que la sociología jurídica desarrolle una disciplina científica independiente. Un ejemplo son los estudios estadísticos sobre la criminalidad que inició Adolf Quetelet en el siglo XIX, donde se utilizaban métodos cuantitativos para establecer las correlaciones entre los factores de la sociedad y el comportamiento delictivo. Pero ¿qué papel juega lo que es esa escuela alemana en el desarrollo de esa disciplina? ¿Y por qué digo la escuela alemana? Porque nuestros conocimientos en derecho generalmente obedecen a lo que es la escuela greco-romana. Okay, nosotros siempre tenemos esa tendencia a la greco-romana. Esta tendencia nórdica de la escuela alemana tiene su particularidad porque en lo que refiere a la escuela histórica alemana, liderada por Friedrich Karl von Savigny, contribuyó significativamente al enfatizar que el derecho no es un producto abstracto a la razón, sino una manifestación del espíritu del pueblo, ¿okay? Que va evolucionando con el tiempo. Como te decía, en algún momento en el derecho no se permitía a la mujer el derecho al voto. Es más, en algún momento ni siquiera una profesión ni a la lectura. Era considerada bruja y entonces surge lo que es la Inquisición y todo esto. Okay. Fíjate cómo va evolucionando la historia. Y a que entonces era justo quemar a esa mujer porque la señalaban de bruja. Okay. Exactamente. No más esos tiempos. Eran consideradas mujeres porque no tenían esa libertad. Es más, el hombre era visto, el esclavo, el hombre de nuestro color, era visto como un esclavo y era una cosa, era un objeto. Una cosa, como le dice el libro de derecho romano. De derecho romano, era un objeto, pues, ok, no tenía derechos, ok, era un objeto y como tal, podías hacer con ello lo que te da la gana, pues, ok. Pero va evolucionando el tiempo. Hoy día nosotros tenemos reconocimientos, es más, hasta no hace mucho, los personas de nuestro color no tenían derecho a una carrera universitaria, ok. Había esos estigmas de que solamente las personas de blancas eran los que tenían derecho a esa educación de nivel, ¿ok? Entonces, en esa perspectiva es que influye la sociología jurídica al destacar la importancia de los factores culturales, históricos, sociales en la formación y el desarrollo del derecho. Usted me preguntaba en la actividad que me haciendo que yo la veo más por la parte de la equidad. Sí. Por eso, porque ella le brinda, trae la equidad, esa herramienta a la persona para que pueda lograr su objetivo, pues. Porque si fuera por la igualdad, supongamos que usted es rico, entonces, imagínese que
la sociología me va a dar también la misma cantidad de millones de pesos que tiene usted. Entonces ya eso sería igualdad. Pero ella parte de la realidad de cada persona. Correcto, es así. Yo soy rico, yo soy pobre, pero el hecho de a la hora de ella pagar la universidad, ella me va a brindar las herramientas que sean necesarias para yo también poder estudiar y llegar a esa igualdad social. O sea, pero ella parte de la condición y de la realidad que tiene cada persona. Por eso lo digo más esa parte de la equidad. Excelente, muy bien. Ahora que mencionas eso, hablemos un poquito sobre ese tema de la igualdad. ¿Qué reflexión te obedece a ti el hecho de que una persona sea rico y otro sea pobre? ¿Eso constituye una ventaja, una desventaja, un logro o una falta de entusiasmo de otro? Siempre va a existir lo que es la estratificación social, y eso es materia de sociología. En su momento lo vamos a ver, ¿ok? En su momento vamos a ver lo que es la estratificación social, lo que es el estatus y lo que es el rol, ¿ok? En su momento lo vamos a ver, ahorita no. Pero sí quisiera saber más o menos tu reflexión al respecto. ¿Qué piensas tú? ¿Será que los ricos tienen más derecho o los pobres no tienen derecho? No, o sea, delante de las leyes todos deberíamos ser iguales. Ser iguales. Pero ser iguales es algo que está vinculado necesariamente a esa parte financiera. No, o sea, yo digo, o sea, tenemos los mismos derechos. Ok. Independiente de qué estatus social tú seas. Excelente, muy bien. Tener los mismos derechos. Hay que decir por ahí que tenemos derecho a ser iguales, pero también derechos a trabajar para poder tener una diferencia. Exactamente, pues ok, porque todo regalado tampoco es así. Sí. O sea, tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos, nuestras metas y todo eso. O sea, tengo que entender que yo solamente por venir a la universidad no es suficiente para tener el título de abogado. Tengo que estudiar y ganarme mi título de abogado, ¿ok? Tengo ese derecho a ganarme el título, pero tengo que estudiar para ganármelo, ¿sí? Muy bien, excelente. Bueno, fíjate, estamos abordando sin querer parte del material. Esta es materia ya para más adelante, ¿ok? Pero bueno, ya que lo abordas... ya va, déjame ver. Fíjate que comprarme el trípode para fijar el teléfono. Ahí está. Así que voy muy bien. Hablemos un poco sobre las características principales. ¿Cuáles son las características metodológicas fundamentales de la sociología jurídica? Okay. Las características metodológicas principales incluyen lo que es el empirismo. Okay. El empirismo se basa en lo que es la observación y el análisis de datos reales, que es lo que yo te decía, esa parte de la experiencia. La interdisciplinariedad, que integra métodos de diversas ciencias sociales. ¿Ok? O sea, tomar un poquito de cada cosa, tomar un poquito de la matemática, un poquito de la biología, un poquito de la física, para poder dar una lógica de entendimiento a esta parte del análisis sociológico, ¿ok? De la sociología jurídica. ¿Ok? Carácter descriptivo, explicativo, que describe fenómenos y busca explicar sus causas. Uso de métodos cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos es que se puede medir, se puede pesar, se puede tener son métodos objetivos, ¿ok? Mientras que cuando hablamos de métodos cualitativos, obedece a cualidades, apreciaciones, a subjetivos, ¿ok? ¿Sí me explico? Muy bien. El enfoque sistémico, que considera el derecho como parte de un sistema social más amplio, una perspectiva dinámica que estudia la evolución y cambio de las instituciones jurídicas. Un ejemplo puede ser el estudio sobre la eficacia de la mediación familiar, que combinaría encuestas cuantitativas a usuarios y entrevistas cualitativas a mediadores, ¿ok? Análisis estadístico de casos resueltos y observación directa de procesos de mediación. Eso es un método que nos permite a nosotros obtener un resultado propio. Cuando hablamos de lo que son encuestas cuantitativas, porque las encuestas generalmente te da ya parámetros, ¿ok? No te permite, mientras que las entrevistas, que son métodos cualitativos, sí te permiten algo más subjetivo, determinar un factor que esté incidiendo, que esté generando una inquietud, una molestia, una irregularidad, cualquier elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué distingue el enfoque macrosociológico del microsociológico en el estudio jurídico? El enfoque macrosociológico va a analizar a las grandes estructuras jurídicas y su relación con el sistema social global, estudiando las instituciones y los sistemas jurídicos y los cambios sociales a gran escala. La importancia de la neutralidad axiológica en la sociología jurídica
implica que el sociólogo va a separarse de los juicios de valor personal y del análisis científico, y eso no significa que va a ser completamente objetivo, que va a ser racional, si es verdad, pero a explicar sus presupuestos, o sea, sus apreciaciones, usando métodos rigurosos y distinguiendo entre lo que es la descripción científica y la evaluación normativa. Ok, el objeto de estudio, el objeto material y formal de lo que es la sociología, nosotros vimos en la clase pasada lo que era el objeto de estudio de la sociología en general. Pero en esta oportunidad yo quiero que hablemos sobre el objeto de estudio de lo que es la sociología jurídica propiamente, ¿ok? Cuando hablamos del objeto de estudio de la sociología jurídica, habíamos dicho que el objeto de estudio de la sociología era el comportamiento o la interacción del individuo en la sociedad, ¿te recuerdas? Pues en este caso, si hablamos de que la sociología jurídica estudia esa interacción del individuo con las normas y con el derecho, ¿cuál crees tú que sería el objeto de estudio? De la sociología. Ajá. ¿Qué va a suscitar eso? ¿Qué va a suscitar la creación de una ley? ¿El acatamiento de la ley o el no acatamiento de una ley? Aquí dice por ahí, las normas se hicieron para romperlas. Bueno, precisamente ahí donde ocurre un fenómeno, social, y como tal, entonces, la sociología jurídica tiene como objeto el estudio de esos fenómenos jurídicos, en su dimensión social, que cuando me hablo de dimensión social refiero a lo que son normas, a lo que son las instituciones, a lo que son los procesos, a lo que es el comportamiento relacionado con el derecho, Cuando hablo de normas me refiero, como te estoy diciendo, a esa creación de normas, y si quiero llevar una vida armónica, una vida decente, una vida ajustada al derecho, debo cumplir las normas, debo acatarlas, El no cumplimiento de esas normas va a conllevar a una sanción o a una medida, Sí, exactamente. Si yo vengo para acá, qué sé yo, ofreciendo droga, me van a decir, no, usted para acá no puede venir más. De una vez sí, exacto, te lo digo así de manera práctica, o vendiendo con una botella de ron. Mira, vengo vendiendo, ¿qué es eso? Esto es un instituto y como tal, debo respetar esa parte institucional. Exactamente, que está prohibido el uso de armas dentro de las instituciones. Muy bien. Porque un ejemplo sería el sistema penitenciario, que es el objeto material estudiado desde la perspectiva de su función social, eficacia rehabilitadora y factores sociales que influyen en la reincidencia. Eso es lo que quise explicarle ahorita. O sea, cuando yo hablaba de la exclusión, cuando un individuo, o sea, los estudios ya marcan y las leyes de que no está cumpliendo con los requisitos y esas normas sociales ya como que el derecho lo expulsa. Correcto. Lo expulsa, ya sea con prisión o proceso. Que hay muchos temas en eso que está mencionando sobre el circuito penitenciario, que uno como estudiante de derecho, si uno le echa lógica, puede colaborar para que eso avance, como se ve en los penales, la educación. Es así, exactamente, es así, tal cual, perfecto, muy bien. Ok, pero entonces, ¿cómo aborda eso, ahora que mencionas eso, cómo aborda la sociología jurídica el estudio de la eficacia del derecho? ¿Cómo llega a determinar si el derecho es eficaz realmente? Bueno, la eficacia del derecho se estudia mediante un análisis empírico, como te dije yo, tomando los datos, observaciones de lo que está ocurriendo, del grado en que las normas jurídicas logran sus objetivos declarados y producen los efectos sociales esperados. Es decir, cuando se crea una norma, se espera por parte de la sociedad una conducta, Sí, exactamente. O sea, si yo creo una norma es con el objeto de regular algo, Si yo, por ejemplo, creo, por decir algo, la norma donde señala que si yo, que la persona que apuñale a alguien, por decir algo, cometió homicidio, lo que busco es que entonces, y como tal, son tantos años de prisión, lo que pretendo con esta norma es que nadie apuñale a alguien, porque si no existiera la norma... Exactamente. Muy bien. Entonces, eso incluye lo que es la medición del cumplimiento normativo, cómo lo vamos a medir, el análisis de los factores que favorecen o van a obstaculizar esa efectividad legal, el estudio de las consecuencias no previstas de las normas y la evaluación de la relación contra el conflicto de las políticas jurídicas y análisis de la brecha entre el derecho formal y el derecho viviente. Los representantes principales y sus aportes con respecto a lo que es
la sociología jurídica. Tenemos, por supuesto, a Emily Durkheim, que tú has leído a Emily Durkheim, tú me dijiste que Emily Durkheim no habías leído, quien contribuyó formalmente con la teoría de la solidaridad social y su relación con los tipos del derecho, el concepto de anomía, ¿okay?, con el desajuste entre la estructura social y las normas jurídicas, y el método sociológico aplicado al estudio del derecho. También tenemos el análisis del crimen como fenómeno social, así como la distinción entre el derecho y el derecho represivo y el derecho cooperativo, ¿ok? Pero ¿qué contribución? También tenemos otros contribuyentes, como lo es Max Weber, quien desarrolló la sociología jurídica. Él nombraba tres creo que era... La tipología de la dominación logística, ¿verdad?, y su relación con los sistemas jurídicos, lo que es la parte tradicional, la carismática y la racional legal, correcto. El concepto de la racionalización del derecho en las sociedades modernas, la teoría de la acción social, que lo acabas de mencionar, aplicada a lo que es el comportamiento jurídico, el análisis del derecho como sistema de coacción legítima, o sea, que era necesario el derecho para coaccionar a las personas para que actúen, y la metodología comprensiva para estudiar el sentido de la acción jurídica. También tenemos otros aportes de Eus Ehrlich, tenemos también a Talcott Parsons. Fernando Sabater no es sociólogo. No. Tenemos a... Sí, correcto. Él es más para la parte de la filosofía. Tenemos a Niklas Luhmann, tenemos a Pierre Bourdieu. O sea, tenemos diferentes aportes en lo que refiere a los estudios de ellos. Pero hay alguien con quien me quiero detener, que tiene una importancia en los estudios de la sociología jurídica, que es Donald Black. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Donald Black desarrolló lo que es la teoría del derecho como control social cuantificable. Él establece que con el derecho podemos controlar la sociedad y que se puede cuantificar inclusive. También tiene las proposiciones sobre la variación del derecho según la estratificación, que era lo que hablamos hace ratico de la estratificación de los estatus, ¿ok? Estatus social alto, bajo, medio, ¿ok? La morfología, la cultura y la organización social. Y el análisis geométrico del conflicto legal. También él habla sobre lo que es la sociología pura del derecho, libre de lo que son las consideraciones psicológicas, el estudio de la geometría social y la predicción del comportamiento legal. Pero ¿qué aportes han realizado los estudios críticos del derecho a la sociología contemporánea, a la sociología jurídica contemporánea? Digamos que con el tiempo esto ha evolucionado y ha permitido lo que es la desconstrucción de una pretendida neutralidad, o sea, de que nada debe ser neutral, ¿no? Vamos a fijar posición. Las posiciones neutras no generan posiciones aceptadas. O sea, no puedes decir, o eres blanco o eres negro, también hay matices dentro de todo esto. Okay. Puedes fijar una posición dentro de los diferentes matices que se puedan suscitar y como tal lograr una objetividad del derecho. También está el análisis del derecho como instrumento de dominación de clases, que tú lo mencionaste. Okay. Tú mencionaste que el derecho era un poder. Entonces, en efecto, el derecho tiende a dominar a las clases. Okay. Es coercible, o sea, se cumple en el cumplido. Y es obligatorio, ¿ok? No es que si me conviene lo hago, si no, tienes que cumplirlo. Es imponente, ¿sí? Entonces, es como tú lo dices, un poder, ¿ok? Necesariamente tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es ineludible, pues, ¿ok? Entonces, lo que te digo, el estudio del derecho como perpetuo estructuras de poder existentes, ¿ok? La incorporación de las perspectivas feministas, que te la mencioné, las raciales, también te lo mencioné, y las postcoloniales, ¿ok? Porque también están los estatus sociales, ¿ok? De lo que era el rico y el pobre, y ahorita la igualdad es para todos, ¿ok? Y también que sea rico, pobre, blanco, negro, hombre, mujer, para todos. Es más, se ha abierto mucho y tú lo sabes, porque tú me dijiste que tú estás en ese entorno donde estás con personas que tienen su inclinación, su cuestión de su género, y todo esto se les respeta bien. Pero bueno, igual ya son aceptados en la sociedad. Yo te hablaba, incluso en la clase pasada, sin ánimos de nada, yo te explicaba que antes ver a un hombre con un piercing era, cónchale, este tipo es tal cosa, pues, ¿entiendes? Se cuestionaba su sexualidad. O también la parte de los tatuajes, ver un hombre con tatuajes. Sí, estuvo preso, exactamente, es un malandro, qué sé yo. No es así, no es así, son estigmas o estereotipos que crea la sociedad.
bueno, aquí yo pongo un análisis más académico, por supuesto, donde digo que el análisis crítico de cómo las doctrinas de responsabilidad civil en accidentes laborales históricamente favorecieron a los empleados sobre trabajadores, reflejando relaciones de poder económico más que principios neutros de justicia. Aquí en Venezuela no ocurre eso. Aquí en Venezuela ocurre, es un tema muy interesante la parte laboral en Venezuela. ¿Por qué te explico? Sí, en Venezuela, si tú, por ejemplo, tienes una irregularidad laboral, supongamos que tienes tantos años de servicio para una empresa, ¿no? La ley del trabajador protege al trabajador, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, ese trabajador que ve que se están violando sus derechos, él recurre ante la Inspectoría del Trabajo, donde plantea su situación. Mire, tengo esta situación así, el patrono no me quiere liquidar con lo que corresponde, o me está dando largas al asunto. Son muchas las situaciones, o me despidió cuando en Venezuela existe. Sí, cuando en Venezuela existe la inamovilidad laboral, ¿ok? No puedes despedir a una persona, pues, ¿ok? Entonces yo recurro ante la Inspectoría del Trabajo, donde la Inspectoría del Trabajo estudia mi caso, me va a designar a un procurador. Este procurador me va a escuchar, me va a entrevistar, me va a decir, ok, explíqueme qué es lo que le ocurre a usted, cuál es su situación, qué está pasando. Entonces, el trabajador obviamente expone sus casos, señala sus inquietudes, este procurador hace el estudio exhaustivo y va a salir en defensa de los derechos de este trabajador. Como tal, él inicia su proceso ante la empresa a objeto de que si el trabajador fue despedido, sea nuevamente puesto en su puesto de trabajo, por lo que se llama inhabilidad laboral. O si hay un error con respecto a las prestaciones, vamos a calcular, él hace su estudio, calcula, mira, esto es lo que te corresponde. ¿Cuánto te dice yo que te corresponde? No, entonces vamos a hacer el reclamo pertinente. Ese procurador va a defender tu derecho como trabajador, tu derecho social al trabajo. ¿Sí me explico? Por eso que te digo, ha evolucionado tanto esa parte en materia jurídica que nos quedamos, si se quiere, en el pasado con eso, y ya hoy la contribución de la que es la sociología ha permitido configurar o ha permitido de alguna forma entender esa necesidad del trabajador y no del quien tiene el poder, del patrono, que generalmente es quien tiene el poder y quien va a decidir si no, dale tanto o bótalo. No es una cuestión subjetiva. Está cumpliendo exactamente llevarlo a lo que es la justicia, pues lo que es la realidad y lo que está consagrado en la ley, porque la ley te protege. Okay. Entonces aquí esta ley, que en Venezuela se llama la ley orgánica del trabajador, la trabajadora y el trabajo, entonces te permite amparar esos derechos que el trabajador como tal se ha ganado. Pues, okay. También, ¿qué podemos decir sobre lo que aporta, o más bien digamos ¿cómo es que la contribución que hizo Pierre Bourdieu al campo jurídico? Voy a abordar esa parte porque también lo veo muy acertado. Él aportó lo que es la teoría del campo jurídico como espacio de luchar por el monopolio de la interpretación legal. Es lo que te estoy diciendo, pues, ok. Ahí él lucha de encontrar eso, que no, el hecho de que tú seas el patrono no te da la facultad o el poder de tener que votar porque te cayó mal o porque me miraste mal o porque no. Vamos, si esta persona está cumpliendo con su función laboral, con su vínculo laboral, entonces vamos a respetarle su derecho. Entonces él lucha contra esos aspectos, contra ese monopolio que se hacía de interpretar las leyes a favor del que tenía poder, de que tenía un estado social alto. Pues, okay. También aporta lo que es el concepto de hábitos jurídicos y capital simbólico de los operadores legales, además del análisis de violencia simbólica ejercida por el derecho. ¿Por qué violencia simbólica ejercida por el derecho? Porque, como te decía, esa parte de que en efecto la mujer no tenía derecho al voto, ahí hay una violencia de derecho, ¿ok? Porque estás negando el derecho a un segmento, a un género, vamos a decirlo en este momento, a un género de que no decía sobre quiénes son las autoridades que van a regir un Estado. No tiene ni voz ni otra sociedad. Exactamente, forma parte de la sociedad, pero solo los hombres podemos votar. Es más, en algún momento eran solo los académicos quienes votaban. ¿Okay? Tenía ciertas prerrogativas, lo que era el derecho al voto y lo que era la elección del presidente. ¿Okay?
Entonces él tuvo ese gran aporte, ¿ok? Que eso valió, como te dije. Ahorita es muy fácil para nosotros entenderlo, porque claro, todos votamos, todos tenemos derechos, todos somos iguales, usamos tatuajes, usamos piercing. Darle su derecho a todo lo que sea que componga la sociedad. Correcto, darle reconocimiento jurídico, ¿ok? Porque fíjate una cosa, eso inclusive conlleva que una mujer no podía ni siquiera firmar un documento. Okay. O un hombre de color no podía firmar un documento, tenía que ir su representante. Okay. Es más, ni siquiera ni tenía un representante porque usted era considerado una cosa. Era un objeto. Okay. Era un objeto para que sus amos o sus patronos sean quienes hicieran con ellos lo que familia, derecho romano, el hombre era el que dominaba la casa, todo. Correcto, sí, eso se mantiene en cierto contexto. Okay. También tenemos lo que es la crítica a la el estudio de la reproducción de desigualdades sociales en lo que es el sistema legal, así como la sociología de las profesiones jurídicas. Y me detengo acá en esto del estudio de la reproducción de desigualdades sociales a través del sistema legal, porque en ese estudio de la reproducción de desigualdades sociales ocurría mucho que generalmente los más pudientes eran quienes tenían acceso a la justicia, ¿okay? Eran quienes tenían acceso a ciertas prerrogativas, ¿ok? Los menos pudientes, las personas, el hombre de a pie, por decirlo de alguna forma, no tenía derecho a esa justicia, sencillamente era condenado sin siquiera tener un debido proceso, ¿ok? Una investigación de la causa que se le imputaba. Sencillamente, no, mira, ya es culpable porque tenía una condición social, un estigma social, y la sociedad decía, yo te hice mención en aquel entonces de eso, de que por sus condiciones económicas, por sus condiciones sociales, por el entorno donde se desempeñaba. Es más, antes pensaba las personas, no, si ese es cerro, esos son puros malandros. Sí, esos son puros malandros, esos son gente, tú sabes, no, gente muy trabajadora, okay, en los cerros, muy trabajadora, y gente que les está echando pichón, y no son unos malandros. Que hay malandros como en todos lados. No creas que en las urbanizaciones de gente pudiente también vive gente que... Claro, es como que dice, allá el delincuente de a lo mejor el delincuente de allá del barrio porque no tiene, pero el que vive aquí en la urbanización es porque ya va más avanzado. Pero sí, igual tiene ese claro. O sea, el hecho de lo que es el delito no está atribuido a un contexto social. Sí incide, no vamos a cegarnos en esto. Sí hay un factor ahí que el índice delictivo es mayor dentro de lo que es este tipo de entornos, porque obedece a las razones sociológicas, como te lo señala acá, pues, okay, a las razones, al entorno donde te desenvuelves, okay, a esa parte. Ahí sí hay muchos elementos, okay, pero no implica que el hecho de que tú vivas en el country club, por decir algo, no, en el country club no hay malandros, sí hay. En el country club nadie estafa, sí hay estafadores. Sí hay, en todos los entornos lo hay, okay. Lo hay, bueno, es ahí donde la sociología jurídica interviene.